también muchas gracias a Evodio Escalante, a José Manuel Mateo por acompañarnos. Y también muchas gracias a la editorial ERA por habernos cedido los derechos para hacer varios de estos libros posibles. Y bueno, también quisiera mencionar que es la segunda presentación, la primera fue en Guadalajara y nos acompañó Daphne Green, Sonia Peña y también José Manuel Mateo, a quien estamos al pobre explotando. Pero bueno, quiero enumerar los títulos que tienen aquí al frente, que son 7 títulos que publicó el Fondo de Cultura Económica sobre o de revueltas. De revueltas publicamos, como pueden ver aquí a mi izquierda, es decir, su derecha, Los errores, y está acompañado por el segundo volumen, Los errores y los aciertos. Este es un libro de revueltas y fue coordinado por Sonia Peña. Luego, en segundo lugar, tenemos la antología, ¿está acá? Ver en las tinieblas, narrativa, ensayo y evocaciones, que es obviamente una antología de José Revueltas, que fue seleccionada y prologada por José Manuel Mateo, que está a mi derecha. Y luego tenemos El propósito ciego, que es un pequeño librito, que también está acá, que es una selección de poemas de José Revueltas, es una rareza, que también nos propuso José Manuel Mateo y también se ocupó de la edición. Tenemos, en cuarto lugar, José Revueltas, una literatura del lado moridor, que escribió Evodio Escalante, que parece que está por ahí. Perfecto. Lo sé, es que yo los veo por atrás. Y bueno, este es un ensayo, es una revisión de un ensayo que escribió Evodio, que más tarde nos hablará sobre eso. En quinto lugar tenemos Un escritor en la tierra, centenario de José Revueltas, que es una selección de varios ensayos, algunos se pidieron expresamente para este libro, que coordinó Edith Negrín, Alberto Enríquez Perea, Ismael Carballo y Marcos C. Águila. Luego tenemos El árbol de oro, José Revueltas y el pesimismo ardiente, que también es un ensayo de Philippe Chelon, a quien lo saludamos donde quiera que esté. Y tenemos, por último, la iconografía que se llama José Revueltas Iconografía, que tiene una selección interesantísima de fotos, que también hizo la investigación, el prólogo y la cronología, también José Manuel Mateo. Eso es lo que podrán comprar en nuestro stand cuando salgan de aquí, con las carteras abiertas, espero. Y bueno, en primer lugar voy a ceder la palabra a Evodio Escalante. Él es duranguense de nacimiento, y no sé si de corazón, ya nos lo dirán. Es ensayista, antólogo, crítico y poeta. Del 82 al 85 fue director de difusión cultural de la UAM, es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Ha colaborado en diversas publicaciones periódicas, coordinó la edición crítica de José Revueltas, Los días terrenales en el 92. En 2009 obtuvo el premio de poesía iberoamericana Ramón López Velarde, y con el fondo, como ya dije, por motivo del aniversario, publicamos la obra que también ya mencioné, José Revueltas, una literatura del lado moridor, el año pasado. Deseo de la palabra. Gracias. Buenas tardes. Me siento muy contento de estar aquí en esta mesa dedicada a José Revueltas y a los estudiosos de José Revueltas. Y antes que nada, quisiera felicitar al Fondo de Cultura Económica por este verdadero paquete conmemorativo que pone de nuevo en circulación las revueltas y que nos permite todo un prisma intelectual para abordar esta obra que sigue siendo afortunadamente tan importante para nosotros que estamos en las letras, pero también para quienes están en la política y para quienes están en la reflexión filosófica, porque Revueltas, como ustedes sabrán, es un personaje extraordinariamente complejo. Es el novelista, es el cuentista, es el ensayista, es el filósofo, es el teórico del arte, es el guionista de más de 30 guiones que se llevaron a la pantalla, es el teórico político con su libro, con su ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Y bueno, el Fondo de Cultura Económica históricamente no es ajeno a la producción literaria de Revueltas, porque justamente su gran novela de madurez, Los errores, que
que se publicó en 1964, justo cuando Revueltas tenía 50 años de edad. Es una novela que publicó el Fondo de Cultura Económica. Y entonces habría que felicitar al fondo no solo por haber reeditado esta novela histórica, sino también por haber acompañado este centenario de Revueltas con otros títulos que ayudan mucho a la difusión de esta obra. Además, particularmente estoy muy agradecido con José Carreño Carlón, el director del Fondo de Cultura Económica, porque dentro de este paquete revueltiano decidió incluir un antiguo ensayo mío de hace 35 años, José Revueltas, una literatura del lado moridor, y pues me siento muy halagado con este gesto, porque pone de nuevo este ensayo que yo escribí hace tanto tiempo, lo pone de nuevo al alcance de los nuevos lectores. No sé qué dirá la crítica literaria, si es que dice algo en el futuro, pero a lo mejor este libro, que es el primer libro que yo publiqué, pues a lo mejor es lo mejor que me ha salido, a pesar de que he tratado de hacer trabajos mucho mejores, pues sobre Jorge Cuesta, sobre José Gorostiza, sobre los estridentistas. Hay algo, quizás la pasión juvenil que se refleja en este libro, que quizás no ha sido acabado de leer completamente, porque hace unos días me encontré con un libro del colega Álvaro Ruiz Abreu, Revueltas en la Hoguera, otro libro que yo recomendaría, donde se incluye un ensayo mío, y en el prólogo Álvaro dice que mi libro, justamente de Revueltas, una literatura del lado moridor, pertenece a la corriente estructuralista. Yo digo, si me consideran estructuralista, quiere decir que no me han leído o que me leyeron totalmente mal, porque mi libro, si algo tiene, es que es antiestructuralista, es postestructuralista, si lo podemos decir, puesto que trata de utilizar herramientas de Marx, que es un estructuralista, para interpretar la obra literaria de Revueltas, y además me sirvo en Antiedipo, de Deleuze y de Guattari, que era un libro que me había impactado mucho en su momento y que para nada se adscribe a la escuela del estructuralismo francés, que ha quedado ya en ese momento muy, muy atrás. Revueltas también es significativo que lo haya retomado el fondo, porque yo creo que es un autor que no hace concesiones al lector y que hay un camino áspero hasta cierto punto para adentrarse en este universo revueltiano, que sin duda, y es lo primero que quisiera mencionar, que sin duda es parte ya de la historia de la literatura en México, y lo digo en un sentido muy específico, porque yo creo que la obra magnífica de Juan Rulfo, que incluye sobre todo El llano en llamas y de manera muy especial Pedro Páramo, no se hubiera escrito, cuando menos es la tesis que yo sostengo, no se hubiera escrito si antes José Revueltas no hubiera escrito ese libro de cuentos que se llama Dios en la Tierra, y si no hubiera publicado también en los años 40 El luto humano, esa novela que trata sobre la muerte, los campesinos, esa especie de ontología de lo mexicano que elabora José Revueltas en esta novela. Y creo, además, estoy convencido que el propio Rulfo reconocía que Revueltas se le había adelantado en el camino. Hay por ahí alguna declaración de él donde señala que no se ha reconocido suficientemente la aportación que ha hecho Revueltas al desarrollo de la novela mexicana. Y un dato muy específico, cuando en 1967
habiéndose publicado la obra de Revueltas en 2 tomos, la primera vez que se juntaba toda la producción narrativa de Revueltas, recibe esta edición, o a causa de esta edición, recibe José Revueltas el premio Javier Villaurrutia de literatura. Y entre los miembros del jurado, además de Francisco Sendejas, estaba ni más ni menos que el propio Juan Rulfo. Me parece que esa es la mejor muestra de que Rulfo reconocía lo que le debía al genio literario de José Revueltas, que, por lo que acabo de apuntar, nunca fue en estricto sentido un autor marginal. Sí fue, en cambio, un autor al que siempre se le escamoteó de alguna manera el reconocimiento. Se hablaba de él, se hablaba de sus novelas, de sus cuentos, pero al mismo tiempo siempre la tendencia fue a una especie de reticencia crítica, motivada no solo por motivos estrictamente ideológicos, sino también, creo, por motivos literarios, que me parece que es fácil entender si tomamos en cuenta 2 cosas. Primero, el conservadurismo inveterado de la cultura mexicana. Hemos tenido por ahí vanguardias o intentos de vanguardias, pero en general la literatura mexicana del siglo XX tiende a ser conservadora, estabilizadora, e impera un sentido quizás demasiado académico de lo que es un escritor. El escritor tiene que escribir bien, tiene que ser un estilista, tiene que ser fino, tiene que ser exquisito. Y en ese paradigma, pues la escritura de José Revueltas, me parece, va por otro camino, porque no le interesa escribir bien a la manera de la academia y del estilismo, sino que, como él mismo lo expresó en un texto, a lo que le interesaba era a expresarse, simplemente. Y bueno, también tenemos que considerar otra cosa, otra razón, y es que a menudo una obra artística, sea en la pintura, sea en la música, sea en las letras, necesita un tiempo para encontrar su justa ubicación dentro del marco de una cultura. Hay obras que inmediatamente dan el golpe maestro y se establecen como obras maestras, como obras imprescindibles, pero no es el caso de Revueltas y no es el caso tampoco, por ejemplo, de Los Errores que yo acababa de mencionar. En su momento fue recibida con altibajos, pero no cabe duda de que esta novela es una de las grandes aportaciones, es una aportación de madurez. A mí se me vino a la mente una anécdota que me gustaría contar porque me maravilló cuando la conocí, y es que en Viena, hace ya muchísimos años, hace más de 200 años quizás, la Filarmónica de Viena le pide a Franz Schubert que escriba una sinfonía porque quieren ellos tocar una sinfonía de Schubert. Claro, pues qué distinción, ¿no? Schubert escribe la sinfonía, la manda cumpliendo con los plazos que le habían dado. La Filarmónica de Viena estudia la obra y decide que la sinfonía es demasiado grande y que no la van a tocar. No les acaba de gustar esa sinfonía, rompe con los parámetros establecidos y en lugar de durar 25 o 30 minutos, pues dura mucho más. Y le devuelven el manuscrito. Estoy hablando de la Sinfonía Grande, así se llama. Entre las sinfonías de Schubert es la obra maestra fundamental para hoy, para nuestros días. Bruckner y Mahler no se explican sin esta sinfonía que les abre el camino.
y sin embargo esa obra en su momento fue rechazada por los mismos que la habían solicitado. Bueno, digo, a veces la obra requiere un tiempo para que se establezca y para que encuentre su verdadera dimensión. Y es lo primero que me gustaría aquí señalar con respecto a estas ediciones magníficas que hay en el fondo. La revisión de los errores, conmemorando los 50 años de su primera aparición, va acompañada por un trabajo académico que hizo Sonia Peña, una investigadora que se puso en contacto con una serie de colegas y les pidió a todos que escribieran un texto filológico, un texto crítico acerca de los errores. He leído el libro iniciando con el texto de Philippe Cherón, siguiéndose con el texto de Adrián Curiel Rivera, y otros tantos textos que acompañan esta edición, y he quedado realmente sorprendido, porque el libro tiene un nivel de filología, un nivel de crítica literaria, que me parece que desmiente la queja cansina que se repite todos los días de que pues, en México no hay crítica literaria, o que la crítica literaria es de muy bajo nivel. Yo al revés lo que diría, hace 50 años cuando apareció Los Errores, este arsenal crítico con esta excelencia que muestra el libro hubiera sido totalmente impensable. Es cierto, por ahí andaban gente muy respetable, Juan García Ponce, Manuel Carvalho, una serie de críticos que hablaron de la novela, pero visto a 50 años de distancia, yo digo, es que hemos tenido un avance filológico verdaderamente sensacional. El propio Revueltas seguramente estaría impresionado por la calidad de estos trabajos, por su finura y por su temple crítico, porque hay que decir también algo. El año pasado fueron los centenarios no solo de Revueltas, sino de Octavio Paz y de Efraín Huerta, pero al leer los errores y los aciertos de Los Errores, ya como se tituló el libro, me doy cuenta que algunos de los autores critican a Revueltas con un espíritu que yo creo que también el propio Revueltas aplaudiría, vamos, o sea, hay elogios por supuesto y se reconoce la importancia de esta novela, pero también hay gente que dice, bueno, que la novela peca de excesos, no sé, melodramáticos, hay casualidades ahí que no son enteramente verosímiles, hay una mirada crítica también, y yo diría que esa mirada crítica está alentada por el mismo temple crítico de Revueltas. Es algo que no sucede, desafortunadamente, con esta otra figura titánica, es cierto, de Octavio Paz, donde todos los libros sobre Octavio Paz tienen que ser fundamentalmente quemar incienso. No se permiten estos libros y estas biografías que han aparecido sobre Octavio Paz el menor reparo crítico, cuando también la obra de Paz, por supuesto, pues tiene sus altos y tiene sus bajos, como toda obra humana. Se necesita ser Goethe o se necesita ser Shakespeare para estar a un nivel que te coloque por encima de cualquier crítica. Y bueno, aunque aquí me acompaña y está a mi izquierda José Manuel Mateo, pues debo decir que todos estos libros tienen muchísimo que ver con él. Y si estoy hablando de la excelencia de la crítica, tal como se ve en el libro de Sonia Peña, pues al primero que tengo que mencionar es a José Manuel Mateo, que representa una nueva generación de revueltólogos y que nos preparó la iconografía, elaboró la antología de los poemas de José Revueltas con el título El propósito ciego. Además, elaboró la antología Ver en las tinieblas, una antología de textos de José Revueltas con un criterio
muy interesante, muy original, tratando de no repetir lo que han hecho otras antologías, con un excelente prólogo, una forma de ubicar muy bien al autor. Además, el propio José Manuel Mateo colabora en la antología que hizo Edith Negrín y otros colaboradores, que se llama Un escritor en la tierra. Y no me acuerdo si estás también en lo de Peña también. No, entonces ocupas todo el panorama. Y hay que decir que nunca te repites, que siempre estás encontrando nuevos argumentos, y pues francamente te felicito porque eres uno de los descubrimientos. Digo, ya sabíamos de tu libro en el 2001, el de Antígona, ¿no? 2011, perdón, dedicado a analizar la narrativa de Revueltas, pero veo que te prodigas y que pues, tu talento como crítico y como investigador se va por muchas veredas. La verdad, en el único libro donde no participas es en el libro de Philippe Cherón, pero aún ahí en la bibliografía Philippe Cherón está recurriendo a tu estudio que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, ya dije que hace 50 años estábamos en el desierto de la crítica, y ahora, quiérase que no, tenemos que ver que la crítica en México ha avanzado mucho. Quizás el único pero que podría tener este avance de la crítica es que la tendencia es que la crítica se está refugiando en la academia, se está refugiando en las universidades, y quizás está desapareciendo de las publicaciones periódicas. No sé, ojalá que me equivoque, pero yo creo captar esa tendencia. Bueno, además quisiera detenerme también, ya elogié la recopilación que hizo Sonia Peña. No me puedo detener en cada uno de los ensayos, pero también llamó mi atención esta otra recopilación muy distinta en su carácter, que hacen la investigadora Edith Negrín, ayudada por Alberto Enríquez, por Ismael Carballo, por Marcos Águila, titulada Un escritor en la tierra. Es un mosaico un poco diferente, porque el libro de Sonia Peña está centrado todo en análisis de crítica literaria en torno a los errores, cómo están construidos los errores, cuáles son sus cualidades, cuáles podrían ser sus defectos. Al final del libro, la propia Sonia Peña nos da una especie de historia filológica, ¿no? A partir de los primeros apuntes y los primeros manuscritos, cómo el propio Revueltas fue construyendo esta novela, que yo insisto es una novela de su madurez como narrador. En cambio, el otro libro, si saco yo las castañas de la crítica, diré que no me parece tan parejo. Me parece también una muy buena aportación, y me gustó sobre todo la primera sección del libro, donde hay evocaciones personales de gente que conoció a Revueltas, que lo trató directamente, que tuvo amistad con él. Y debo decir que el texto de Elena Poniatowska me pareció realmente extraordinario. Pero no desmerecen a su lado el texto de Sara Lovera, el de Adolfo Sánchez Rebolledo, la evocación de David Huerta, o de Enrique Semo, o de Enrique González Martínez, otro colega de Revueltas y compañero. Enrique González Rojo, ya me traicionó la memoria histórica. Todavía está entre nosotros, ya es un señor grande, pero Enrique González Rojo estuvo en la Liga Leninista Espartaco. Primero estuvo en el Partido Comunista y luego en la Liga Leninista Espartaco, así es que conoció de manera muy cercana a Revueltas. La segunda sección del libro está dedicada al análisis literario. Aquí es donde aparece uno más de los textos. Está un texto de Álvaro Ruiz Abreu. En fin, encontré, para mi gusto, hay trabajos muy buenos. Bueno, en la sección de la política, José Woldenberg, para no ir más lejos, espléndido texto. O sea, es un libro complejo e interesante.
interesante, pero creí detectar un problema que tiene que ver, quiérase que no, con el llamado colonialismo cultural. Encontré, me voy a referir muy puntualmente, y son como los prietitos en el arroz, porque a mí el libro me gustó mucho, pero mi mirada crítica se detiene en dos textos escritos por gente que ha tenido un doctorado en España, mexicanos que se han ido a España a estudiar, que han regresado y que trabajan en la obra de Revueltas, pero que me parece están contagiados por una especie de colonialismo mental, porque la Universidad Española no es mejor que la mexicana, debo decirlo. Al revés, yo creo que nos quedan debiendo. Yo conozco la Universidad Mexicana y conozco la Universidad Española y digo, aquí estamos mejor, aquí somos más críticos y somos más rigurosos. Y voy a dar dos ejemplos de ello. Justamente hay un texto de Manuel Yáñez García tejido en torno a la idea de ficción en los días terrenales de José Revueltas. Este investigador que ha estudiado en España, pues se basa en autores españoles y llega a la conclusión de que la ficción es esencial al hecho literario mismo, ¿no? Se apoya en autores españoles, en artículos y libros publicados a principios de lo que va de este siglo. Pero, el pequeño pero, es que en 1944, Alfonso Reyes, en un libro que tendría que conocer todo estudioso de la literatura, en El Deslinde, estableció en el capítulo 5 que la ficción es el elemento consustancial a toda creación literaria. Lo estableció y lo argumentó con todas las armas teóricas que tenía Alfonso Reyes, y no eran pocas. Y entonces el hecho de que Manuel Yáñez me venga a decir a mí que la ficción es el gran elemento constitutivo e ignore totalmente lo que hizo Reyes entre nosotros desde hace más de 60, 70 años, digo, pues me parece una prueba de ceguera académica que no debiéramos permitir. También, en el mismo sentido, curiosamente, yo tenía mucho interés en conocer el trabajo de Ismael Carballo, porque él anuncia que él es un seguidor del materialismo filosófico que también ha aprendido en autores españoles, y me interesa mucho su abordaje desde esta perspectiva, su abordaje de la obra de Revueltas, que podría ser de entrada sumamente original o sumamente interesante. Pero encuentro que la forma en que Carballo ha leído a Revueltas, pues es una forma realmente muy primaria. Y es contradictorio su artículo. Voy a decir por qué. O sea, porque en un principio él reconoce, tomando en cuenta las aportaciones de un colega de la UAM, Iztapalapa, desafortunadamente se quitó la vida el colega Jorge Fuentes Murúa, pero Jorge Fuentes Murúa publicó hace muchos años un libro donde hace una biografía intelectual de José Revueltas. Y una de sus grandes aportaciones es que Jorge Fuentes Murúa demuestra que Revueltas leyó en los años 30, aquí en México, una traducción que hoy nadie conoce porque está inconseguible, de los manuscritos económico-filosóficos de Marx. O sea, que el marxismo de Revueltas se alimenta de esa edición de los manuscritos de Marx, que es un Marx muy especial, porque ya está todo el Marx ahí, pero es un Marx extraordinariamente juvenil. El texto se escribe cuando Marx tiene 26 años de edad, está sumamente cercano a Hegel, pero al mismo tiempo es un crítico de Hegel porque pertenece a la corriente de los hegelianos de izquierda.
que han leído a Feuerbach y que retoman muchas de las tesis de Feuerbach. Y Feuerbach es un crítico esencialmente de Hegel. Y además, no solo esto, sino que se respira en todo este texto de los manuscritos, pues la presencia de los románticos alemanes. Es un texto de una riqueza extraordinaria y además, situando esto en el contexto de la época, representaba esa lectura de Marx una alternativa frente al socialismo estalinista, el marxismo un tanto dogmático y mecanicista que se estaba imponiendo en los años 30 gracias al apoyo del aparato ideológico de Stalin. De forma tal que incluso había cierto rechazo de los comunistas dogmáticos a la lectura que se podría hacer de ese documento juvenil de Marx. Pero ese documento juvenil de Marx es importante entonces porque permite a Revueltas una visión mucho más libre, mucho más espontánea, mucho más creadora de lo que es el marxismo, y no la lectura chata de que la lucha de clases y el capital, y que incluso hay una posición crítica frente al comunismo, porque el joven Marx dice: el comunismo es la negación de la propiedad privada, pero todavía no es la verdadera sociedad humana, porque está marcada por la negación. Después de eso tiene que venir una etapa diferente. Bueno, reconoce Carballo que Revueltas leyó ese texto tan propositivo del joven Marx, pero enseguida, cuando trata de ubicar en términos generales la posición de Marx, la posición de Revueltas, nos dice, lo voy a citar textualmente, ya estoy a punto de terminar: las coordenadas desde las que Revueltas escribió fueron siempre tributarias, de manera general, de esa interpretación habitual y, repetimos, de manual de la historia de la filosofía en su derivación crítica hegeliano-marxista. O sea, me está diciendo Carballo, Revueltas conocía un marxismo de manual y todos sus alcances van hasta allí. Pero ¿cómo un marxismo de manual? Si Jorge Fuentes Morúa me demostró que Revueltas está apoyando los manuscritos económico-filosóficos de Marx. Bueno, ya no quiero extenderme más porque estoy abusando de la palabra, pero sin duda hay todavía muchos caminos de interpretación, y retomar la importancia de estos manuscritos en la formación intelectual de Marx me parece que marcaría una línea que se podría continuar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Evodio, primero por haber dado este panorama tan amplio de todos los libros, digamos, los 7 libros que publicamos. Igualmente también, muchas gracias por esta visión crítica que, como bien decías, Revueltas hubiera agradecido, digamos, y tú, digamos, creo que estos libros son ensayos críticos sobre Revueltas, y entonces tú hiciste críticas sobre los libros que hicieron críticas sobre Revueltas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Y, bueno, también gracias también por el reconocimiento que le haces a José Manuel, a quien estamos dándole el nuevo título de nuestro revueltólogo de cabecera. Y bueno, también le decimos así para un poco expiar la culpa de que lo hemos estado explotando. Es una broma. Pero bueno, sobre todo con la antología que bien mencionaron, Ver en las tinieblas, le queremos agradecer mucho. Bueno, ya se lo dije varias veces, pero una vez más luego aquí en público, porque lo tuvimos a las prisas, al pobre, le dimos muy poco tiempo, pero bueno, pues muchas gracias por todo el esfuerzo. Y bueno, ahora doy una breve semblanza tuya antes de cederte la palabra. Y bueno,
José Manuel Mateo, como bien saben, tiene no solo el look revueltiano, sino también se ha ocupado mucho de la obra narrativa y ensayística de Revueltas, así como también ha escrito artículos y ensayos sobre lírica tradicional, literatura popular y poesía mexicana contemporánea. En el 2011 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo que otorgan Siglo XXI, Editores y el Colegio de Sinaloa, y también la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto por su trabajo en El Umbral Antiguo, una nota sobre la poética y la narrativa de José Revueltas. Ha publicado también los libros Tiempo de Revueltas, La Nación Ausente, José Revueltas, Daniel Cosío Villegas, y también el libro Lectura y Libertad, la Ciudad Poética de José Revueltas. Pues muchas gracias. Yo estoy realmente muy agradecido con Tomás Granados, y bueno, y con todos, ¿no? Con Adriana en el fondo, pero realmente con Tomás estoy, ¿cómo decir? Son de esas deudas impagables, ¿no? El hecho de que se me hubiera permitido participar, ¿no? en la manera en que terminó siendo, ¿no? mi participación en esta celebración, ¿no? de Revueltas, ¿no? Por sus 100 años. Yo no lo hubiera imaginado, pero así ni volviendo a nacer, pues, ¿no? Es decir, para mí ha sido una experiencia muy grata, ¿no? Completamente quedo en deuda con ellos, y bueno, creo que eso tenía que decirlo, porque bueno, dicen que es de bien nacido ser agradecido, pero también lo digo así que con el corazón en la mano, pues, ¿no? O sea, realmente estoy muy agradecido. Y bueno, creo que al final el trabajo no quedó tan mal, ¿no? O sea, porque sí hay un trabajo previo, ¿no? De estudio de la obra de Revueltas, más o menos largo, ¿no? Digo, no con la experiencia, ni digamos la visión ecuménica, por ejemplo, que puede tener Evodio, ¿no? Evodio es prácticamente una leyenda viva, pues, de la crítica literaria, ¿no? Digo, él se sorprende modestamente de que el libro esté publicado, pero es que es uno de los libros fundamentales a los que todos tenemos que recurrir por dos razones. Porque es uno de los grandes ensayos sobre Revueltas, es un ensayo fundacional sobre Revueltas, pero porque también es uno de los grandes ensayos de la literatura mexicana. Entonces, realmente es también digamos, el Fondo de Cultura ha hecho un gesto completo, digamos, de reconocimientos en esta oportunidad, y bueno, sí es verdad que Bodio tiene muchos otros ensayos, todos ellos iluminadores, ¿no? Pero en el caso nuestro, en el de quien nos interesa Revueltas, pues bueno, a ese hay que recurrir irremediablemente, ¿no? En la pantalla yo había traído las pruebas cuando todavía no estaba terminada la iconografía, un poco para que pudiéramos ver algunas fotos, ¿no? Conforme se pudiera, conforme fuera posible, ¿no? En realidad, un poco la idea es ir pasando las páginas y que lo que se vean son las fotos, ¿no? Para que ustedes un poco puedan ver qué tipo de imágenes hay en la iconografía, que creo que están, a mí me gustaría referirme a cada uno de los trabajos, pero tampoco va a ser posible, ¿no? Ya que nos queda poco tiempo. Pero bueno, creo que era importante una iconografía de Revueltas, vale la pena, porque justamente la parte biográfica de Revueltas no está del todo bien atendida. Aunque existe una biografía más o menos extensa de Álvaro Ruiz Abreu, es una biografía que también en un ánimo, digamos, muy de compañerismo en el trabajo, ¿no? Y que yo he leído más de una vez, creo que no es enteramente una biografía, ¿no? Que hay más de crítica literaria, que hay más un poco de la cosecha imaginativa del propio Álvaro, necesario cuando se quiere dar un discurso un poco hilado, pues, ¿no? Pero creo que en realidad los grandes biógrafos de Revueltas siguen siendo Philippe Cheron y Andrés Revueltas. No porque hayan escrito una biografía en específico, sino porque si uno va a las notas y prólogos que ellos prepararon para las obras completas, uno puede tener una idea muy precisa, bueno, no muy precisa, pero sí muy amplia y con muchos datos muy específicos, en ese caso sí precisión, sobre la vida de Revueltas. Digamos, si uno se lee los dos últimos tomos de las obras completas, las evocaciones requeridas, donde hay un intento de biografía de Revueltas breve,
donde está, él empieza en los primeros capítulos que él intentó escribir como sus memorias, pero que realmente no terminó, y donde hay una recopilación verdaderamente pues, deslumbrante de su capacidad para escribir cartas, ¿no? La comunicación epistolar de Revueltas es verdaderamente formidable. También hay apuntes, fragmentos de diario, es decir, si uno lee esos dos tomos, uno puede tener una idea de la vida de Revueltas. Y cuando uno tiene una idea de la vida de Revueltas, ve lo formidable que fue en la, digamos, si eso fuera una novela sería imposible. Si la vida de Revueltas fuera una novela sería imposible. No podríamos creer que Revueltas estuvo en tantos lados, hizo tantas cosas, escribió tanto, ¿no? Y aún con 26 tomos de obra completa publicada, inéditos hay un montón, ¿no? Y materiales que valdría la pena volver a revisar con ese afán de encontrar todavía, digamos, uno no se siente plenamente incorporado pues, a la obra de Revueltas, por mucho que lo lea, por mucho que busque. En fin, hace un momento decía Evodio, se refirió a Paz como alguien titánico, ¿no? Creo que está bien, y yo diría que Revueltas es alguien portentoso, ¿no? O sea, Revueltas es realmente uno de los grandes autores que tenemos, de los máximos autores que tenemos, y ciertamente es tan deslumbrante que ha costado trabajo leerlo con justicia, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado con Revueltas. Para mí Revueltas es uno de esos autores que podría estar perfectamente y sin ningún complejo frente a Goethe o Thomas Mann. Para mí, ahí está Revueltas. Para mí, Revueltas ha hecho aportaciones a la historia de la literatura en español que ningún otro escritor ha formulado. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarlas, ¿no? Es muy difícil saber dónde está la grandeza de Revueltas, precisamente porque a él se le pueden achacar defectos como los que le achacan los grandes críticos a Goethe, ¿no? Por ejemplo, podamos estar de acuerdo o no con la perspectiva de Bloom, de Harold Bloom, en el canon occidental, pero es un gran lector. Harold Bloom es alguien que tiene una lectura que uno que envidia, yo envidio absolutamente la capacidad de lectura de ese hombre y todos los beneficios que ha tenido. Se lo merece, pues, ¿no? Además es hijo de zapatero, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos las posibilidades de llegar a una cultura de esos extremos, aún siendo hijos de obreros, como es mi caso, ¿no? Y él, por ejemplo, ve en Goethe que el principal defecto de Goethe es el exceso. O sea, a Goethe se le pasó la mano en el Fausto, ¿no? Y sin embargo, gracias a que se le pasó la mano, a que hizo una especie de reunión prácticamente imposible de los grandes mitos de Occidente en la segunda parte del Fausto, consiguió hacer que cerrara una época completa. Bueno, Revueltas, si algo le han reclamado una y otra vez sus críticos, unas veces con razón y otras con muy mala fe, es el exceso. Que si reflexionan mucho los personajes, que si hay grandes fragmentos de reflexión filosófica, que si es demasiado dramático, que si es demasiado melodramático, en fin, el exceso es algo que se ha reclamado en Revueltas. Bueno, pero el exceso de Revueltas es un exceso de ese nivel, del nivel de Goethe. Y su proyecto narrativo es un proyecto del nivel de Thomas Mann. Entonces, yo creo que necesitamos empezar justamente a dejar atrás los complejos coloniales que tenemos para poder leer a nuestros autores, ¿no? A ciertos autores. Y yo creo que ese es el caso de Goethe. Ahora, no es que a mí se me ocurra comparar a Revueltas con Goethe. Si uno lee los textos de carácter biográfico de Revueltas, uno puede seguir la constancia con que Revueltas leyó a Goethe. Uno puede seguir la constancia con que Revueltas leyó a Thomas Mann, y Revueltas tiene textos sobre Thomas Mann y sobre, se ha mencionado mucho, ¿no? la influencia, digámoslo así, las lecturas dostoyevskianas de Revueltas, ¿no? Bueno, pero también hay que mirar hacia otro lado y ver cómo también está Goethe, Thomas Mann y muchos otros grandes autores en la obra de Revueltas, ¿no? En fin, creo que eso es
Algo que también se le ha reclamado a Revueltas es esta, digamos, mezcla heterogénea entre una gran necesidad de reflexión y de intelectualismo y un pensamiento filosofante, incluso le dicen, ¿no? Porque ni siquiera quieren decir que es pensamiento filosófico, dicen pensamiento filosofante, y una especie de pasión desbordada, completamente emotiva, ¿no? Bueno, eso también se lo reclama Bloom a Goethe. Entonces, a veces la crítica creo que, siendo justa, no está bien dimensionada, ¿no? Y entonces aquello que realmente creemos que pueden ser errores del trabajo literario de autores como Revueltas, quizás pueden ser sus virtudes. Y lo que nos falta es empezar a tratar de leer esas novelas, no como nosotros quisiéramos que hubieran sido escritas, sino como están escritas. Es decir, tratar de llegar al meollo del asunto de por qué Revueltas escribió como escribió. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me parece que Revueltas, y es un poco lo que propongo en uno de los libros que he hecho sobre él, es que hay mitos que forman parte de la cultura occidental que si no nos hubieran llegado por algún tipo de influencia, por algún autor que no fuera mexicano, Revueltas habría sido capaz de inventar. Revueltas es capaz de generar desde el principio lo que podríamos considerar los grandes mitos culturales de Occidente. Y para decirlo así un poco rápido, ustedes saben, ¿no? De esta obra es Antígona, ¿no? Que digamos, ante la... Es un mito muy complejo, ¿no? Es un personaje muy complejo. Existe un libro de Steiner que se titula Antígonas, que justamente hace todo este recorrido desde dónde viene ese gran personaje, y ya cuando Sófocles escribe Antígona, bueno, Antígona ya existía, pues. Y un poco Antígona lo que muestra es el gran enfrentamiento entre los espacios de lo íntimo, lo privado, lo doméstico, y lo que podríamos llamar el Estado, por un lado, ¿no? Y cómo un sujeto se confronta con el poder. En este caso, el hermano de Antígona es considerado traidor, se le arroja de la ciudad, ¿no? A partir de una guerra, y se plantea sobre él la imposibilidad de que sea sepultado. Entonces el cuerpo permanece insepulto. Y esa cuestión, ese motivo de marcar la imposibilidad de sepultar un cuerpo, está organizando toda la obra, ¿no? De Sófocles. Bueno, Revueltas hace eso en 3 novelas. Lo hace en El luto humano, lo hace en Los días terrenales y lo hace en Los errores. Es decir, Revueltas construye estructural y narrativamente sus obras a partir de lo que puede ser un motivo literario de una raigambre milenaria, ¿no? Y podemos ir haciendo ese rastreo gracias a que existen obras como la de Steiner, como la de Harold Bloom y como la de otros grandes estudiosos que no se dedican a Revueltas y quizás jamás se dediquen a él. Bueno, sería quizás una pretensión insana, pero nosotros sí podemos dedicarnos, ¿no? Es decir, podemos dedicarle el tiempo que Revueltas dedicó a escribir esas obras, a estudiarlas, ¿no? Y ya para ir cerrando, lo que yo quería hacer también es un reconocimiento que se nota además en estos trabajos del Fondo de Cultura Económica, porque están reunidas varias generaciones de estudiosos de la obra de Revueltas, ¿no? Evodio tiene razón, Revueltas nunca fue un escritor marginal en el sentido de poco conocido, pero Revueltas sí fue, digamos, y él mismo sentía, creo, eso fue vilipendiado, ¿no? Mal valorado. Y él era consciente de que no se le estaba leyendo bien, ¿no? Y sin embargo, desde hace ya varias décadas, ¿no? Se pueden reunir un buen número de autores que se han dedicado a estudiar a Revueltas con consistencia y con constancia. Evodio, ¿no? Está también Edith Negrín, ¿no? Philippe Geron, Andrea Revueltas, Laurence Olivier, Luis Abreu, ¿no? Por mencionar solo algunos que están presentes, me parece, todos ellos aquí en estas obras que publica el Fondo. Y también hay una generación más reciente, ¿no? Donde está en un lugar principal pues Sonia Peña, que se ha dedicado a estudiar sobre todo los vínculos, por ejemplo, entre la literatura de Revueltas y la de Roberto Abs también, y la literatura policíaca como uno de los grandes motivos que Revueltas aprovecha para construir sus novelas. Está Francisco Ramírez Santa Cruz, que ha hecho unos estudios formidables
sobre el estilo en Revueltas, sobre la manera en que Revueltas trabaja el lenguaje. Y realmente eso es sorprendente en Revueltas, ¿no? La riqueza con la que él logra encontrar el modo, los mecanismos de funcionamiento de la lengua y cómo la palabra, al mismo tiempo que es un medio de comunicación, es un medio que corta la posibilidad absoluta de establecer un vínculo, ¿no?, entre la gente, ¿no? Entonces es muy, muy, muy padre cómo trabaja Francisco Ramírez Santa Cruz estas cosas, ¿no? Y también está Rodrigo García de la Sierra, que ha hecho, me parece, también ensayos con grandes aportaciones. En fin, pues que, digamos, ya, ahora sí ya les prometo que ya es para terminar, 2 minutos. De hecho, tienes bastante más tiempo. Ah, sí, yo pensé que tienes como otros 20 minutos. No, yo me estoy apurando porque pensé que acabábamos a la 1. Pero bueno, igual, la verdad, valdría la pena que si ustedes quisieran platicar algo, decir algo sobre Revueltas, ¿no?, lo pudiéramos hacer, si estoy de acuerdo también, de Evodio, ¿no? Yo lo que también quería decir es que a mí realmente Revueltas, a lo mejor se nota, ¿no?, a mí me entusiasma, ¿no? O sea, yo desde que comencé a leerlo, ya hace tiempo, quedé absolutamente deslumbrado, y me deslumbra, les decía yo hace un rato, ¿no?, cómo Revueltas, si uno quisiera hacer una novela con su vida, esa novela sería imposible, por los múltiples registros de su biografía y por los múltiples registros de su obra. Él es un narrador de excepción, pero también es un gran ensayista en diversos terrenos, desde el punto de vista filosófico, político, biográfico. Tiene un ensayo biográfico excepcional, que es el ensayo que hizo para su hermano Silvestre Revueltas. Tiene teatro, ¿no? Los guiones que ya mencionaba Evodio y que están siendo estudiados por un investigador italiano de la Universidad de Bari, ¿no?, quien está rescatando los guiones de Revueltas. Y bueno, también eso hay que decirlo, quizás Revueltas es un autor que ha generado interés fuera de México también, ¿no? Es muy curioso, pero cuando se publicó Los días terrenales, esa novela que él tuvo que retirar después, por razones, pues, políticas, ¿no?, la mejor crítica que recibió Revueltas fue de los poetas. Incluso no recuerdo si fue Salvador Novo quien decía que Revueltas en cualquier otro país habría sido un bestseller, ¿no? Pues sí, lo que faltaba quizás era quien leyera ese bestseller, ¿no?, acá en México. Pero bueno, la mejor crítica que recibió fue de los poetas. Y Revueltas también escribió poemas, ¿no?, poquitos, y además circunscritos siempre a situaciones muy específicas. A mí me parece que Revueltas en sus poemas lo que hace es un poco devolverle a la poesía en general su función, digámoslo así, cotidiana, ¿no?, su función de establecimiento de un vínculo afectivo completamente humano, independientemente de las modas literarias. Creo que es una muy buena poesía la de Revueltas, y de ahí que tanto en el 2001, que fue la primera vez que se hizo esta reunión, como ahora, me parece que vale la pena que estén los poemas de Revueltas reunidos en un solo volumen. Bueno, y aquí solamente les quiero leer un primer parrafito del texto que preparé para El propósito ciego de José Revueltas, y ya con eso concluí. Hago una primera cita del propio Revueltas. La poesía no es un tema, no es una discusión, es un estar ahí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Este es el misterio sin misterios. Nada en esta obra es subsidiario ni accesorio, porque tarde o temprano cada línea escrita por José Revueltas manifiesta su necesidad, su exigencia de entrar en el mundo con la potencia entera de la luz. Sus poemas, hay que decirlo, viven ya entre nosotros. Pasaron décadas antes de que se conocieran fuera del círculo de la familia y los amigos, o de los lectores dispersos de esta o aquella revista. En 1979 se reunieron 11 en una plaqueta publicada por Ediciones Anfión. En 1981, la tercera parte de Las cenizas, el volumen donde se reúne su obra póstuma, estuvo integrada por 31 poemas, y en 2001 aquella treintena apareció en un volumen independiente
con la adición de un inédito y del poema que abre el fragmento de novela titulado El tiempo y el número, una novela que Revueltas empezó a escribir pero ya no acabó. Este volumen vuelve a editarse ahora en el contexto de un nuevo jubileo plenario y universal, como una asamblea solemne, ¿por qué no?, pero también jovial y jubiloso, porque Revueltas alcanza la edad del siglo y en su centenario se pueden confirmar que mantiene el juvenil impulso de los clásicos. Para mí, Revueltas comienza a ser un clásico.